El arte también tiene su lugar y su corazón en Una Mañana Glam. Totalmente, y vamos a hablar de cine porque tenemos una realizadora que ya nos representa a nivel internacional, estuvo en varios festivales, no hace falta que les cuente mucho porque la tenemos acá en persona y vamos a hablar con ella, con la señora y la gran estrella de la parte de atrás de las películas, la señora Paula Martel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? A ver, ¿se me escucha ahí? Sí, te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias por recibirme, por recibirnos. Acá estoy con Juanjis. Sí, ahora lo presentamos como se merece. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar acá y nada, también como lo dije hace un ratito, también agradecida de que no es la primera vez que difundís lo que estamos haciendo, así que súper contenta. Exactamente, gracias Pauli por estos minutos. Sabemos que tenés una agenda, que ya estás directa para partir, y a tu lado te está acompañando Juanjis Villagra, quien es este actor también que nos viene a acompañar, que nos viene a contar sobre su experiencia. Bienvenido, Juanjis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos hayan invitado. Bueno, para mí esto es algo nuevo, siempre me gustó, pero bueno, estoy contento. Qué lindo poder escuchar esa tonada nuestra. Contanos un poquito, Juanji, si querés, de dónde sos y cómo empezaste esta carrera de actor. Bueno, yo comencé, o sea, siempre de chiquito me gustó esto de actuar, bailar, pero bueno, yo comencé esto hace 6 años haciendo un casting de uno de los proyectos de Pau, que se llama Primero Tomamos Anillaco, que está en proceso, y bueno, yo ahí en el casting primero no quedé. Después Paula me empieza a seguir en Instagram y ahí ella viendo mis videos, lo que yo subí a Instagram, le parece interesante y bueno, y un día me escribe y quedo en su proyecto, y a partir de empezar a vincularnos, a conocernos, ella empezó a conectar conmigo, a conocer mi familia, porque para mí ella es alguien importante, no es solo mi directora, sino que también es como una madre, la siento como una hermana, y mi mamá siempre No por los años, ¿no? Sí. No por los años, pero sí, mi mamá dice, Pablo es como tu otra mamá, y es verdad, lo siento, porque ella no solo me dice, bueno, Juanji, hay que actuar esto, sino que me da consejo de vida, siempre me ayuda, está presente en mis estudios, en toda mi vida. Y porque lo emocional me parece que también es muy importante para el actor al momento de poder recrear digamos, su personaje. Se nota, se transmite. Y esto que decías vos, no quedé en el casting, pero bueno, no bajaste los brazos y las oportunidades también llegan, porque bueno, después pudiste conectar de otra manera con Pauli. Sí, y de ahí cuando conectamos, un día Paula me dice, me gustaría hacer un documental de tu vida. Sí, a partir de mis historias, de mis cosas que yo les fui contando, y ahí como que dije, sí, es verdad, porque a veces uno cuando es de un pueblo es como que lo ve alejado, de que te graben, o como que... O que cuentes tu historia. Sos una estrella, Juanjis, sí. Así te tenés que sentir. Pau, venís de muchos eventos internacionales, estuviste presentando los proyectos que tenés, que son 2, que están en estos momentos, y que ¿cuándo vamos a ver a la luz más o menos los proyectos que ya están ahí avanzados? Y le vamos a contar, porque dice una gran conductora, que el público se renueva, que vos habías ido a Belén, tomaste gente que no era del palo, o sea, que no tenía nada que ver con la actuación, ni tenía que ver con el cine, ni la televisión, ni nada, y los empezaste a formar. Sí, empecé a hacer en relación a este proyecto que es Primero Tomamos Anillaco, en un momento en el que estaba un poco en una crisis creativa con el mismo. Dije, bueno, me voy a Belén, me instalo ahí y empiezo a ver si puedo encontrar el elenco que yo quiero que encarne la película, que son jóvenes, que son adolescentes. Es una historia juvenil. Y bueno, hice ese casting, descubrí muchos adolescentes más de los que tenía previstos castear o que eran parte del elenco en ese momento, y un poco la pandemia retrasó la producción del proyecto e implicó que bueno, podíamos aprovechar la instancia más híbrida de conectarnos y de poder brindarles un espacio donde ir explicándoles y hacer un poco esta tarea pedagógica de explicar qué es el cine, cuál es el arco de un personaje, qué hace un vestuarista en un rodaje, qué hace un Hiciste docencia, Pau. Hice como una especie de docencia, y antes de entender que era una directora, pensaron
que era una profe y me como pareció una mamá bien. gestando esto de vos decís, ir explicando, o sea, realmente Sí, se va creando. Y es difícil eso también, porque bueno, yo siempre lo digo, yo no soy mamá, entonces también fui aprendiendo a vincularme con ellos y a ir avanzando. Y en ese proceso me di cuenta que había otra película posible, que había una película cercana, una que había que empezar a escribir, empezar a apuntalar, aparte de Anillaco, que es un proyecto muy ambicioso, y que es este documental, que es el que estamos desarrollando con Juanjis, que se llama Bad Light, que quiere decir luz mala, donde las imágenes que ustedes están viendo ahora ilustran un poco esos rostros, esas historias. A mí me interesa mucho trabajar con jóvenes, quizás porque como me crié en parte en Belén, pero luego siempre estuve en Buenos Aires y tuve el privilegio y la suerte de poder viajar y de tener una muy buena educación, gracias a mis papás, que son muy, muy trabajadores. También siempre creí que había una parte de mí, una parte de mi identidad que tiene que ver con Catamarca y que eso es muy fuerte y que a mí me atrae más eso que por ahí hacer historias en Buenos Aires o contar historias de Buenos Aires. Entonces tengo como en perfilados varios proyectos aparte de estos, también una serie documental para desarrollar con la que ya gané también otros 4 premios, y a mí me interesa mucho poder hablar del territorio, poder hablar de la provincia, no solo de nuestras problemáticas, sino también de nuestras expresiones culturales más profundas, que son muy buenas, que son para valorar y para apuntalar, ¿no? Entonces creo en la expresión de la danza, en la artesanía, en lo textil, pero hay algo más en Catamarca que es más fuerte incluso que lo que por ahí conocemos a priori, ¿no? Como el poncho, con toda esa fuerza icónica que tiene, sin desestimar, digo, hay muchas expresiones más. No, y aparte hay muchas historias, Paula, porque irte a lo profundo de Belén, porque hay que reconocer que te fuiste adentro, no solamente en la parte de la ciudad, que es Belén conocido como por todos, sino que hay historias y que de esas las estás trayendo a luz sin querer que esto quede. Yo me imagino el trabajo tuyo de decir, sacar a los chicos que son, viste, que son retraídos en el interior. No sé, Juani, si es tu experiencia, o Juanji, si es tu experiencia o no, pero viste que hay que sacarles por ahí con tirabuzón las palabras y que se expresen de esta forma delante de una cámara. Es todo un logro. Es todo un logro, y también que comprendan que por ahí lo que busco, sobre todo en el documental, es que sean ellos mismos. Entonces a veces es difícil para los chicos y para las chicas entender que ya como ellos son, valen, y que ya como ellos son, es importante ser visibilizados, ¿no? Entonces, en este contexto donde por un lado hay muchas cosas que están bajo amenaza, ¿no? Por un lado el territorio del cómo contarnos. A mí me interesan las lógicas de trabajo donde pueda vincularme con las personas y desde entenderlas como son y de verlas como son, bueno, poder filmarlas y registrarlas. ¿Y crees que este trabajo que venís haciendo, digamos, paso a paso, también nos puede generar identidad a los propios catamarqueños, de arraigarnos de esta historia que a veces no la conocemos, pero tal vez no porque no queramos, sino porque no llegamos a un Belén interior para conocer la historia de Juanji, por ejemplo? ¿Crees que eso también nos puede arraigar como una identidad? Sí, totalmente. Mira, había una frase de Atahualpa Yupanqui que decía que el hombre de los llanos, el hombre que no tiene la montaña, bueno, ve el territorio y ve ese horizonte y lo percibe de una manera. Las personas que quizás estamos o viven entre valles y viven entre montañas tienen otra percepción del territorio, otra percepción del espacio y del tiempo. Entonces hay una cosa encapsulada muy, muy bonita y rara también en Belén, o rara en estos pueblos que están como muy hacia adentro, muy en lo profundo, que crean una atmósfera que es diferente y que para mí esa atmósfera es cinematográfica. Entonces tiene un valor. La luz que hay en Belén en el verano no se parece a nada, los rostros, sus expresiones. Entonces cuando por ahí se rompe ese cerco de las primeras impresiones y empezamos a conocernos y a vincularnos y a recorrer, no sé, el barrio 50 o conocer a los cantores que se expresan a través de la copla o de la vidala o las artesanas o
todo este mundo juvenil, adolescente, o como le dicen los norteamericanos, los young adults, como que están ahí en esa brecha de llegar a la madurez. A mí me parece que hay mucha ternura ahí. Y hay muchas historias que no solo están atravesadas por la adolescencia y las cosas lógicas de la adolescencia, el despertar sexual, la vocación, sino también historias atravesadas por mucho dolor, por el desarraigo, por los pueblos originarios, por la diáspora árabe. Hay muchas cosas que contar y creo que Catamarca un poco se merece esto, ¿no? Insertarse en un mapa cultural, audiovisual y cinematográfico que tiene una expresión y tiene una potencia internacional, y eso no lo digo yo como una delirante, sino que lo he vivido. O sea, estuve en el Festival de Málaga, en el de Guadalajara, en Sanfic en Chile, en el Mercado de Río de Janeiro, y también en otras residencias de guión como Colombia, y es muy loco, no sé, estar en un país como en un pueblo, en Santa Fe de Antioquia, en Medellín, y que se sientan familiarizados con lo que les pasa a los personajes, porque hay cosas que trascienden lo local porque son universales. Entonces, entender eso es importante. Pau, Sí. viniste por un proyecto hace un par de años, te agarró la pandemia y de ese proyecto sacaste varios. ¿Cómo van estos proyectos y cómo sigue esto de las producciones que estás haciendo? Bien, se van ahí articulando como de a poco, ¿no? No siempre es fácil. También por ejemplo, Catamarca es una provincia que no tiene ley de cine, aún tampoco tiene programas que faciliten la producción como el cash rebate. Entonces también hay que hacer pedagogía un poco, ir entendiendo el paño. A veces implica tener que trabajar con técnicos quizás de otras provincias. He trabajado con técnicos en esta oportunidad de Tucumán, gente que ha aportado equipamiento y logística. Entonces hay estrategias para hacer este cine posible, pero no se puede perder nunca la visibilidad de que necesitamos un instituto de cine que siga financiando películas, que haya una política cultural fuerte, y por otro lado está el camino de lo internacional, ¿no? Como, bueno, explicar que hay una gran diferencia entre por ahí hacer un corto con hacer una película, y realmente es importante hacer esa pedagogía constantemente. Y bueno, los proyectos están en camino. Creemos que con este documental vamos a seguir desarrollándolo un año más. El camino del documental a veces es más extenso, porque o podés filmarlo en un tiempo súper corto por algo de la urgencia del tema o de la disponibilidad del tema, o podés estar desarrollándolo durante mucho tiempo. Pero Anillaco es un proyecto muy grande que tiene que articular dos provincias, o sea, Catamarca y La Rioja, y tenemos en camino las coproducciones internacionales con Chile, Brasil, Uruguay y México. Hablamos mucho, pero nunca te pregunté esto, Pau. ¿Alguna posibilidad de presentar el proyecto en las grandes productoras de streaming que hay últimamente? Hablamos de la N Roja, hablamos de la pelotita de HB, lo que se te ocurra, ¿se te pasó por la cabeza eso? ¿Alguien te hizo una propuesta de decir, mira, está la posibilidad o algo? Esto nunca lo hablamos, mira que hablamos varias veces con respecto a esto, pero nunca surgió esta pregunta. El año pasado, en relación a otro proyecto que estoy desarrollando, formé parte de una propuesta que se llama Industria en Foco, que seleccionó más de 400 proyectos de toda Argentina, de duplas de mujeres, de realizadoras mujeres, y ese programa es un programa de incentivo de Netflix, y ahí participé y gané un premio con otro proyecto. Entonces las plataformas sí están mirando qué se produce y que se está generando, pero también uno tiene que llegar y acercarse con proyectos sólidos, con proyectos que ya vienen con antecedentes como este. Entonces sí, estamos en tratativas, y por otro proyecto que es una serie que no puedo contar mucho, pero que tiene que ver pero con... ya sabemos que estás Belén en las grandes también. ligas. Sí, está ahí. Bueno, tuve la tutoría de un jefe de departamento documental de HBO, así que eso fue en octubre del año pasado en el Mercado de Río de Janeiro. Entonces hay espacios donde uno se puede ir metiendo, involucrándose, pero también los proyectos necesitan esto, ¿no? De disciplina, de tiempo de trabajo, de equipo humano, de equipo artístico, y para mí es muy hermoso poder estar con los chicos todo el tiempo, no sé, a mí me gusta. Entonces, yo estoy con Juanji prácticamente todo el día, con Luchi, con Lucía Torres, su coprotagonista también. O sea, hay una cosa convivencial que se expande, ¿no? Como cuando estás en un rodaje, estás todo el tiempo compartiendo con técnicos, con... Pauli, pero tu cabeza en elenco. algún momento se apaga o estás todo el tiempo creando y decías, ay, esto puede ser una escena, esto...
Estoy todo el tiempo. ¿Sí? Estoy todo el tiempo registrando. Sí, pero porque igual a mí me gusta, aprendí que ese es mi Es tu estado. vida. Es lo que a mí me gusta y me gusta estar atenta a lo que creo que puede formar parte de una película. O sea, es estar permeable a las cosas, ¿no? En algún punto como que una se pone en un lugar de canalizadora y dice, wow, esto está bueno, esto es interesante. Y se te hace fácil dirigir y hay un punto donde yo vengo más de la producción y he trabajado mucho como productora en películas más industriales, no sé, en una con Viggo Mortensen y en otra más guerrillera, ¿no? Como más de entre tres salimos a filmar. Y para mí la experiencia de venir y hacer las cosas acá es hermosa. Duele en muchos aspectos también, porque costó hacer entender. Hay una cosa también de autoestima de Catamarca que tenemos que trabajar. En Catamarca como de... En general, te digo. En general, que en La Rioja no pasa, porque tienen otro talante. Capaz porque tuvieron un presidente, no lo sé. Pero acá es como, bueno, nos ha pasado de gente o de chicos que me dicen, sí, porque vos vas a hacer una película. ¿Quién va a venir a filmarnos? Y de golpe ahora... No sé, yo estuve filmando con un director de fotografía italiano y también eso genera como, bueno, estamos siendo un equipo que vamos desarrollando el proyecto, que lo vamos trabajando, que lo vamos sintiendo, lo vamos pensando. Y eso hay que hacerlo y bueno, por algo se empieza. Totalmente. Y yo creo que también que ya estábamos creciendo como catamarqueños y esto de la cultura del chiquitito, del viste que todo es mi casito, todo es chiquitito, nada es grande, nadie piensa en grande. Creo que está cambiando un poco. Estamos teniendo deportistas que están trascendiendo las fronteras. Hay un montón de gente como vos también que está haciendo que Catamarca se haga reconocida en diferentes aspectos y en diferentes lugares. Así que eso también, desde ya, gracias. Y te agradecemos porque viniste el día en que salimos al aire este 2026, nueva temporada. Estamos estrenando estudios nuevos y la verdad que hace 1 año y medio que venimos hablado por videollamada de todo lo que tiene que ver con tu proyecto y hoy la verdad fue el gran día y acá estás con nosotros, así que te agradecemos que te hayas llegado acá a Mañana Glam. No, por favor, muchas gracias a ustedes también por recibirnos acá con Juanjis. Gracias a vos, Marcos, por siempre interesarte en lo que vengo desarrollando. Para mí es muy, muy valioso eso, ¿no? Porque uno también necesita esa visibilidad y hay que trabajarla y bueno, iremos contando estas historias en la medida de eso que podamos y vamos a seguir haciéndolo y bueno, y que viva el cine argentino y que viva el cine catamarqueño porque tiene que estar y hay que hacerlo. Totalmente, y vamos a hacer una gran avant premier cuando estén las producciones. Felicitaciones por esa fuerza, por esa energía, Pauli. Bueno, Juanjis también, gracias por venir, por conocerte. Bueno, que sigan los éxitos y a darle para adelante. ¿Estás así, a último, estudiando, formándote a partir de este trabajo que empezaste con Pauli? Sí, yo hace 4 años que estoy en la ciudad, estudio profe de danza y bueno, también de eso también cuenta el documental, de a veces irse del pueblo pero siempre volver a las raíces y también cómo yo creo mi propia danza y rompo con el esquema de esto de la danza folclórica y yo también cómo la voy encontrando esa danza a partir del movimiento, lo que yo siento, mis emociones y que no tiene que ser totalmente lineal. Y bueno, y eso, y también agradecido que se viralicen también historias como las mías. Y creo que a veces muchas personas se sienten identificadas con eso. Hay muchos Juanjis. Sí, y también esto siento, que soy una construcción y que se va transformando constantemente, que es lo importante. Qué bueno, Juanjis. Sí. La verdad que impresionante y además también te trascende. ¿Tenés pensado volver a tu pueblo en algún momento, radicarte o vas a ir yendo y viniendo y llevando todo lo que estás aprendiendo acá en la ciudad? Es que de eso se trata, de volver a donde uno es y no olvidarse, porque siempre llevo a Belén, no sé, a donde voy o a donde estoy es como que primero es algo. Belicho y después catamarqueño. Sí. No, es que sí, la ciudad y Belén son mis dos amores también. Gracias, chicos, por llegarse acá a Mañana Glam. Gracias. Muchas por gracias esto. Y te vamos a seguir invitando, Juanji, porque te tenemos acá. Gracias. Felicidades, Feliz año para ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Ahí estaban los primeros invitados de esta temporada 2026.